presentamos a ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A pedirles que abramos nuestras Biblias, mis hermanos. Diligentemente trajimos todas nuestras Biblias, ¿no? Y las que están conectados en casa, nuestras Biblias, o donde sea que estés conectado. Vamos a ir al primer libro de Samuel y capítulo 18. Vamos a leer del verso primero al verso quinto, del 1 al 5. Primera de Samuel 18. Hay un par de segundos para que todos lleguemos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos allí en la palabra y dice: Padre, en el nombre de Jesús, háblanos y ministra nuestras vidas. Dice primera de Samuel capítulo 18: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Qué les parece si leemos este verso todos nuevamente? Que el Espíritu Santo ya empezó a hablar en los corazones de la iglesia. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, a David. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Amén y amén. Gracias, Señor. En los tiempos del profeta Samuel, que acabamos de leer, llegó un momento en el que Samuel ya estaba muy entrado en años. Ya estaba anciano, ya estaba, decimos en Colombia, mayorcito. Entonces él diligentemente puso a sus hijos a que juzgaran y lideraran en el pueblo de Israel, porque ya él estaba entrado en años. Tenemos que entender que en ese momento no había rey sino Dios. No había otro rey sino Dios. Entonces el pueblo, a través de los profetas que el Señor ungía, hablaba. El Señor hablaba al pueblo a través de sus profetas. Y cuando el pueblo necesitaba dirección o una palabra del Señor, era a través del profeta. Y aún después, en los tiempos de los reyes, el Señor hablaba a través de sus profetas. Y el Señor hoy sigue hablando a través de sus profetas. Pero en este momento no había rey. Y Samuel, como profeta de Israel, ya estaba mayor, ya estaba señor. Sus hijos no eran precisamente los más diligentes a la hora de juzgar y dirigir al pueblo. Así que el pueblo sintió enojo, sintió injusticias, no de parte de Samuel. Cuando Samuel dice: bueno, les vamos a poner rey, él tiene un discurso delante del pueblo y diga que se levante el que diga que yo he tomado algo que no me correspondía, que yo le he agraviado, que yo he hecho algo malo delante del pueblo. Que lo diga hoy, aquí en presencia de Jehová. Nada has hecho, Samuel. Ok, les repito, el que pueda hablar, y así deberían todos los hombres de Dios poderse presentar ante su pueblo y ante su iglesia, que diga a alguien de aquí
que he hecho mal y que he tomado algo del pueblo que no me correspondía. Y que el pueblo pueda decir, como decían de Samuel, ningún mal has hecho. Delante de Jehová ningún mal has hecho. Pero por el contrario, sus hijos no juzgaban ni lideraban al pueblo de la manera correcta. Así que el pueblo se enojó. La respuesta inmediata del pueblo de Israel fue: queremos rey. Queremos rey. Y cuando presentaron esa petición delante de Samuel, él se entristeció, porque dijo: ¿qué más rey que Jehová? Tenemos que entender que era el único pueblo de la tierra, de todo el planeta Tierra, gobernado 100% por Dios. Pero ellos no lo vieron el valor que tenía. Y ciertamente los hijos de Samuel no estaban liderando, ni juzgando, ni llevando al pueblo de la manera correcta, pero cuando Samuel habla con ellos, les dice: voy a hablar con el Señor. El Señor les dice: diles que el rey los va a esclavizar, va a tomar a sus hombres, va a tomar a sus mujeres, les va a cobrar impuestos, va a llevarse a los mejores hombres del pueblo y los va a llevar a que trabajen en el ejército, y va a poner a tus mujeres de panaderas y de cocineras, y pagarán tributo al rey y serán sometidos a ese rey. Y el pueblo de Israel decía: no importa, queremos rey. Y hay algo en el argumento de ellos que me tocó bastante estudiando la palabra, y es que uno de los argumentos que ellos presentaban era: queremos ser como los otros pueblos de la tierra. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en la iglesia? Queremos ser como ellos, queremos ser como los que están en el mundo, queremos tener lo que ellos tienen, queremos hacer lo que ellos tienen, queremos ser como ellos son, y olvidamos el valor de dónde estamos parados, la comunión que tenemos con Dios. No la menosprecies. Y la respuesta final del pueblo fue: queremos rey como las otras naciones, queremos ser como las otras naciones, queremos rey, queremos rey. Así que el Señor le dijo a Samuel: ponles rey. ¿Quieren rey? Ponles rey. ¿A quién, Señor? ¿A quién? Y había un hombre con muchísimas cualidades especiales, pero más allá de las cualidades físicas e intelectuales que tenía este hombre, tenía un corazón dispuesto para el Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: vas a ir y lo vas a ungir. Y él salió, el rey Saúl, y el Señor aparejó todo para que él terminara teniendo un encuentro con el profeta, y es ungido como rey. Y fue el primer rey de Israel, el rey Saúl. Y después de que Saúl es ungido como rey, vienen momentos en los que es probada su fe. Hemos hablado de la prueba de fuego la semana pasada, como con Moisés su prueba de fuego fue liderar al pueblo de Israel en el desierto. Como nosotros, nuestra fe es probada como el oro. Para Saúl inmediatamente vino la bendición sobre él, vino esa prueba. Y Saúl es uno de los hombres que les decía la semana pasada que no puedo acá con alegría y con gozo gritar: y pasó la prueba y fue su reino largo sobre Israel, y el Señor ratificó su pacto con Saúl. Tristemente ese es uno de los que les puedo decir: no pasó la prueba. Y en el momento en que vino esa desobediencia, y vamos a profundizar más acerca de qué pasó con Saúl, pero el Señor a través del profeta Samuel le dijo: tienes que esperar, que al séptimo día yo iré y te diré qué hacer. Y él se apresuró, se aceleró y elevó holocausto y elevó una ofrenda delante del Señor, un sacrificio, pero no esperó al profeta.
Saúl conocía el valor del sacrificio y de la ofrenda, y por eso hemos hablado del valor de la ofrenda. Y finalmente el Señor les dio la victoria, pero no esperó y no obedeció. Y sabemos la desobediencia y las consecuencias que traen en nuestro caminar con Dios. Pero Samuel tenía un hijo que era un excelente líder militar. Era un varón de Dios. Y tenía demasiadas cualidades dentro de su reino que aún el mismo Saúl, su propio papá, también le falló a su propio hijo. Y hubo un momento en el que este pueblo estaba intimidado por los filisteos, pero los filisteos estaban tranquilos. Los filisteos estaban quietos. Y después de que Saúl ya es rey, su hijo Jonatán, calladito, toma unos cuantos y va y sorpresivamente le dice: Señor, tú me vas a dar señal. Yo voy a ir allá al campamento de los filisteos. Si ellos me llaman a ir, puso una señal. Si ellos me dicen que vaya, es porque tú los vas a entregar en mi mano y voy a ir y los voy a matar. Pero si eso no ocurre, yo sabré que tú no los vas a entregar en mi mano. Si ellos no me dicen que vaya, sino ellos vienen hacia mí, sabemos que tú no los vas a entregar a mi mano y me iré. Era un hombre valiente, pero sabiendo que tenía que seguir la instrucción de Dios. Llegó allá donde los filisteos, que ni lo estaban esperando, y se presentó delante de ellos, y ellos se asoman y dicen: son estos que salieron de sus cuevas escondiditos. Estos del pueblo de Israel que estaban escondidos en sus cuevas se están presentando. Vengan que les queremos decir algo. Vengan que no es para eso. Vengan. Pero esa era la señal que él le había pedido al Señor. Entonces Jonatán fue con los hombres, los pocos hombres que llevaba, y el Señor los entregó en sus manos. Pero inmediatamente, eso fue algo entre Jonatán y el Señor. Pero inmediatamente Saúl, cuando se enteró de lo que había pasado, mandó a tocar trompeta diciendo: Saúl ha atacado a los filisteos, Saúl ha vencido a los filisteos, Saúl, grande es Saúl. Y ya los filisteos se molestaron y ya empezó un gran conflicto entre ellos. Cuando vino ese momento del conflicto y del encuentro, es cuando él tenía que haber esperado los 7 días, como consecuencia del ataque sorpresivo de Jonatán a los filisteos. Digamos que Jonatán fue el que inició, pero ellos estaban siendo oprimidos por los filisteos. Eso pasa en nuestra vida cuando estamos calladitos y el diablo nos tiene ahí sometidos. No pasa nada. Él nos deja tranquilos porque nos tiene intimidados, nos tiene sometidos, nos tiene alejados. Pero cuando se levanta un valiente y dice: el Señor está conmigo, y enfrenta a esos filisteos, ya ahí es que el diablo se pone en modo militar y empieza la batalla. Pero nosotros vamos con el Espíritu Santo. Entonces, en esa batalla tan fuerte que hubo entre ellos, él no esperó. Pero el Señor honró el holocausto, la ofrenda de Saúl, y les dio la victoria. Pero seguía un gran conflicto entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y hubo un momento en que un espíritu malo enviado por parte de Dios venía sobre Saúl y lo atormentaba. Y uno dice: pero un espíritu malo de parte de Dios. Y cuando Samuel llega y se da cuenta cómo Saúl no esperó y desobedeció, hizo las cosas a su propia manera, porque Samuel llega donde Saúl y le dice: ¿pero qué pasó? Y Saúl: no, excelente, súper bien. Pues como tú no habías llegado, yo ya presenté holocausto, ofrenda, y el Señor nos va a dar la victoria. Y Samuel dice: locamente has hecho. Pero ¿por qué? Yo presenté holocausto y ofrenda delante del Señor y Él me dará la victoria. Eso no fue lo que él dijo, porque el holocausto tenía que ser presentado por el profeta, no por ti. No esperaste, te apresuraste, fuiste en tus propias fuerzas. Eso pasa cuando vamos en nuestras propias fuerzas y no con el Espíritu Santo a librar nuestras batallas. Y la razón por la que estamos viendo este ejemplo es porque nos pasa a diario. Le pasó a Saúl y nos pasa a nosotros, que no esperamos. Y venía
Samuel se encontró con Saúl y se fue entristecido, porque le dijo, ciertamente le dijo Samuel a Saúl, el Señor hubiera ratificado tu reino y hubiera sido por largos años. Y Samuel se fue triste y el Señor le dijo, pero ¿por qué lloras por Saúl? El Señor le dijo a Samuel, ¿por qué te afliges y por qué lloras por Saúl? Él dijo, pues el pueblo pidió rey, tú ungiste a Saúl y él te desobedeció. Y Samuel lloraba y Samuel sufría por Saúl. Y dijo, no, yo pondré uno mejor que él, conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Bueno, ¿y cómo lo voy a encontrar? Porque dijo, voy a la casa de Isaí. ¿Cómo voy a llegar a la casa de Isaí? Porque si Saúl me ve, me va a matar. Dice, no, dile que vas a ir a llevar un sacrificio y que te dejen pasar. Y Samuel fue y dijo, voy a llevar un sacrificio. Pero ok, sí, siga. Y vas a invitar a Saúl a que venga a Isaí, a que venga al sacrificio, papá de David. Y le dijo a Isaí, bueno, ¿usted tiene hijos? Ponga a sus hijos delante de mí. Pasó el uno, pasó el otro, pasó el otro. Y él decía, ok, Samuel, sobre este va a venir el Espíritu de Dios y va a ser ungido rey de Israel. El Señor le decía, no, ese no es. ¿Tiene otro hijo? Sí, mire. Sobre este vendrá el Espíritu de Jehová y será ungido como rey de Israel. Y el Señor le decía, no, ese no es. ¿Tiene otro hijo? Venga el otro hijo. Sobre este vendrá el Espíritu de Dios y será ungido como rey de Israel. Y le dice el Señor, no, ese no es. ¿Tiene algún otro hijo? Él dice Isaí, bueno, pues hay uno que es pastor de ovejas, el pastor, nuestro gran pastor, que es pastor de ovejas, pero es el menor y tiene nada especial. Tráigalo delante de mí. Llegó David, dice la palabra que era hermoso, físicamente hermoso, y que era rubio y que era agraciado, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Si la palabra dice que Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, todos aquí deberíamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso en la administración, cuando Él decía, yo tocaré y sanaré sus corazones, yo decía, es impactante, Señor, lo que tú estás haciendo. Porque si nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, todos deberíamos tener un corazón conforme al corazón de Dios, porque así nos hizo. Pero llegan cosas como le pasó a Saúl, que contaminan su corazón, y queremos la vanagloria y queremos que nos exalten. Y Jonatán fue con ese ataque sorpresivo, y Saúl de una vez tocó trompeta delante de él, y Saúl ha vencido a los filisteos. Él ni sabía que Jonatán estaba haciendo lo que estaba haciendo. Jonatán se fue solo y dijo, yo pago las consecuencias. Pero ¿qué hay en tu corazón? Vanidad, tristeza, amargura, dolor, rencor, amor por el mundo, amistad con el mundo. ¿Qué hay en nuestro corazón para que no se pueda decir, es que Andrés, Mauricio, Cristian, Cristina, María, cualquiera que sea tu nombre, es un hombre, es una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón para que no se pueda decir eso? Y a eso renuncia y entrégale hoy todo tu corazón. Y por eso Él dice, guarden de todas las cosas que puedan guardar, guarden su corazón. Y en ese momento Samuel unge a David como rey de Israel. Y dice la palabra que desde ese momento el Espíritu de Jehová reposó sobre David. Desde ese momento. No porque fuera ungido ya automáticamente era rey. El rey era Saúl, y créanme, Saúl no iba a entregar el reino. Pero desde ese momento el Señor le había profetizado, tú serás rey de Israel. Y desde ese momento en adelante el Espíritu de Dios reposó sobre David. Muchas veces Él nos dice, contigo haré esto, sobre ti haré esto, contigo haré esto. Eso no quiere decir que mañana vaya a ocurrir. Lo que sí quiere decir es que desde el momento en el que el Señor lo hizo, el Espíritu de Dios reposa sobre ti y ya está hecho. Desde ese momento. Y David fue ungido como rey de Israel y recibió el Espíritu Santo en ese momento. Y recuerdan el espíritu malo del que les estaba hablando, que venía sobre Saúl. Entonces ese espíritu malo venía y atormentaba a Saúl. Y Saúl no dormía. Y Saúl tenía delirios y lo atormentaba y sufría. En su corazón y en su mente ese espíritu lo incomodaban.
Y los consejeros le dicen: no, pues traigamos a alguien que toque el arpa, que toque el instrumento, a ver si eso ayuda a que usted se tranquilice, mi rey. Tráiganme a alguien. ¿A quién le llevaron? A David, que él tocaba el arpa para sus ovejas, para calmar a sus ovejas. Pero recuerdan que ya había sido ungido por Samuel. David tenía el Espíritu Santo con él. Entonces cuando él llegaba, no era el arca, no era David rubio, hermoso, no era que tocara el arpa de una manera angelical, o no era que fuera el arpa más costosa de todo el reino. Él llegaba y tocaba su arpa. Por eso lo adoramos y por eso llegamos a él en su presencia con adoración, porque él estaba ungido por el Espíritu Santo. Y él tocaba el arpa delante de Saúl y ese espíritu malo se iba. Y él dejaba de tocar el arpa y el espíritu malo volvía. Y él tocaba el arpa y el Espíritu Santo venía y el espíritu malo se iba. Porque David tenía la unción del Espíritu de Dios. Entonces Saúl dice: no volverás a tu casa, te quedas acá, porque yo te necesito aquí tocando el arpa, que me da tranquilidad, que me da bienestar. Y se conocieron David y Jonatán. Y es ahí la palabra que acabamos de ver, que se conocieron. Y dice que Jonatán, el alma de Jonatán quedó ligada con David y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron un pacto entre ellos dos, un pacto de amistad. Digan conmigo: pacto de amistad. Y en un momento llegan los filisteos nuevamente a atacar a Israel y a intimidarlos. Y se aparece un personaje del que seguramente habremos oído hablar en el pasado, llamado Goliat. Goliat de 3 metros, fuerte, combatiente, iba y los intimidaba. Y el mismo Saúl temblaba y los intimidaba y los amenazaba y los amedrentaba. ¿Quién va de ustedes a venir a atacarme? Mándeme a uno, mándeme a alguien. No vamos a ir todos a acabarlos. No los necesitamos a todos. Mándenme a uno y el que gane, gana. Mándenme a uno que pelee conmigo. Mándenme a uno. Y en ese momento convocaron a todos los hombres que pudieran batallar a que se unieran a Israel, el ejército, porque estaban enfrentando un Goliat. Literalmente estaban enfrentando ese Goliat. Y ahí entraron los hermanos de David. Fueron enlistados para ir a batallar con los filisteos. Y pasaba el tiempo y Goliat los intimidaba y no pasaba nada. Nadie era capaz de ir a enfrentarse a Goliat. Entonces los padres de David sintieron: venga, necesitamos saber cómo están sus hermanos. Vaya y mire cómo están. Lléveles comidita, lléveles algo de tomar, lléveles agüita, lléveles algo. Queremos saber cómo están sus hermanos. Y David iba y estaba pendiente y escuchaba, y veía a Goliat cómo los intimidaba. Y le preguntaba a la gente: ¿qué es lo que está pasando? No, que está este gigante amenazando, intimidando al pueblo de Israel. ¿Y quién es ese filisteo incircunciso para que amedrente al pueblo de Dios? El más joven, el más débil, pero el ungido del Espíritu Santo. Y pasaba y hablaba con otro grupo acá de soldados y decía: pero ¿quién va a ir a pelear con el filisteo? ¿Quién? Nadie, porque nos va a matar. Pero ¿quién es ese filisteo incircunciso para que venga a amedrentar al pueblo de Dios? Váyase de acá, niño, que usted no sabe lo que está hablando. Y se iba a hablar allá con otros. ¿Qué pasó? Que Goliat nos tiene intimidados, nos tiene contra la pared, nos van a matar. Sin haber empezado a batallar ya habían perdido. Ya Israel había perdido. Se había rendido delante de Goliat. Y David dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que venga a amenazar al pueblo de Dios? El ungido. Yo no sé si él hubiera tomado la misma actitud si se hubiera enfrentado a Goliat, hubiera escuchado a Goliat antes de ser ungido por el Espíritu Santo. Seguramente no. Seguramente hubiera temido y no se hubiera atrevido a enfrentar a Goliat. Pero cuando viene sobre ti el Espíritu Santo, por eso dice la palabra: recibiréis poder. Hay una valentía especial. No es ir a correr riesgos innecesarios, pero es que cuando viene ese Goliat y te enfrenta, tú sabes quién está contigo. Tú sabes que más son los que están contigo que los que están contra ti.
Porque los mismos ángeles se maravillan de lo que Dios hace con nosotros y nos defienden. Cuando estaban Elías y Eliseo en ese monte, iban a ir a matarlos, y Eliseo estaba temblando y temblando: Señor, nos van a matar. Y Elías le decía: tranquilo, pero es que vienen a matarnos. Y Elías dice: ay, Dios mío, y le pone las manos a Eliseo: Señor, abre sus ojos en el ¡pum! Vino el Espíritu Santo, le quitó el velo espiritual y pudo ver que habían carros de fuego alrededor de ellos, que no los había podido ver antes. Hay carros de fuego que nos defienden. Así que cuando estés batallando, recuerda: Señor, en el nombre de Jesús, líbrame, líbrame. Como el pueblo de Israel ven el mar rojo y atrás de Faraón con todo el ejército a matarlos, y el Señor abre para que ellos crucen. Y vino finalmente David, dijo: yo voy a ir, yo lo voy a enfrentar. Le dijo: está loco. Y fue y se presentó ante Saúl. Saúl ni siquiera recordaba que él era el que tocaba el arpa, porque no se acordaba ni de su nombre. Y Saúl le dice: ese era Saúl. Y le dice: vaya, pero espere, yo le doy la armadura, yo le doy mi armadura, yo le doy casco, yo le doy espada. Y le pone todo, ¡pum! Y equipan allá a David para que vaya a enfrentar a Goliat. Y Goliat dice: eso es demasiado pesado, eso es demasiado fuerte, y se lo quita. Yo no puedo ir al campo de batalla con eso, me incomoda. Y le pone la armadura y le ponen todas sus armas, y él se las quita y se despoja de ellas, y solamente lleva su hondita, coge unas piedras y va y se enfrenta con Goliat y le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y le lanza la piedra, que cae justo en la sien, y cae el gigante y muere. Y va David, y con la misma espada de Goliat, que no podía ni siquiera levantar, la levanta y le corta la cabeza. Y ahí quedó la intimidación en contra del pueblo de Israel, por un hombre ungido que decidió creerle al Señor. Definitivamente Saúl dijo: hay algo especial en este joven, hay algo especial en este joven, y se lo llevó a su casa. Y eso fue desarrollando una amistad muy especial entre David y Jonatán, que es el punto clave del mensaje que el Señor tiene para hoy con nosotros. Pero era importante conocer el contexto de dónde venía David y cómo se había conocido con Jonatán. Y dice aquí la palabra que Jonatán lo amaba como a sí mismo, y que se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y sus mismas ropas, y su espada, su arco. E hizo pacto Jonatán con David, un pacto de amistad. Después de que van, porque Saúl puso a David como una gran estrategia militar, y vencían y vencían y vencían. Ellos llegaban y había cantos del pueblo que decía: Saúl hirió a los 1000, pero David a los 10,000. Como Saúl puede matar a 1000, pero David a 10,000. ¿Qué creen que pasó con Saúl? ¿Cómo estaba el corazón de Saúl? ¿Conforme al corazón de Dios? Sintió celo y procuró matar a David. Y de ahí en adelante, cualquier oportunidad que tenía, lo enviaba de primero para que muriera. Y él mismo, dentro de su palacio, tomaba una lanza y se la tiraba a David, y David alcanzaba a esquivarla. Y en cuanto oportunidad tenía, quería y procuraba matar a David, hasta que David tuvo que huir. Y Saúl le decía a Jonatán: yo sé que ese hijo de Isaí, porque ni siquiera lo llamaba por su nombre, cuando el enemigo tiene algo en contra tuyo, muchas veces he escuchado que se dice de mí: es que el hijo de Nicolás, el hijo de Sandra, ni siquiera se atreven a llamarme por mi propio nombre, de la ira y del agravio que tienen contra mí. ¿Qué hay en el corazón de esas personas? Seguramente ha pasado contigo. Seguramente tú mismo has estado en esa posición. Es tiempo de entregarle esa carga a Él y decirle: Señor, sana mi corazón. Y le decía a Saúl a Jonatán: yo sé lo que tú tienes con el hijo de Isaí, y que es vergüenza para mí, vergüenza para tu madre, porque pone en riesgo tu reino. Pone en riesgo tu reino. Saúl estaba preocupado en que Jonatán heredara, y él sabía que David era su amenaza. Esos sentimientos no estaban en el corazón de Jonatán. No estaban en el corazón de Jonatán, porque él no solamente tenía un pacto con David de amistad, sino que sabía que
David había sido ungido por el Espíritu de Dios. Y esto era importante para él. En toda oportunidad, Saúl trató de matar a David y procuró cómo matarle. Y trató de utilizar a su hijo Jonatán para que le diera información o lo ayudara. Pero Jonatán tenía un pacto con David. Así que no lo hacía. Al contrario, iba y le advertía y le decía: mira, pasa esto, huye. No, mi padre no quiere matarte, él solo quiere hablar contigo. Entonces se ponían pruebas a ver cuál era la reacción de Saúl, a ver si realmente lo quería matar. Llegó un momento en el que tomó una lanza Saúl y se la lanzó a Jonatán de la ira que tenía. Y Jonatán ahí se dio cuenta y dijo: mi padre verdaderamente quiere matar a David. Y Jonatán intercedía con Saúl por David. Pero qué mal te ha hecho. Pero qué es lo que pasa con él. Lo defendía. Eso es lo que hace un amigo verdadero. En momentos de aflicción y de angustia no viene como te señala o cómo te hace caer, sino te defiende. Enalta tus atributos sin vergüenza, porque no solamente estaba hablando con su papá, estaba hablando con su rey. Pero el pacto que había entre ellos era el que llevaba la memoria de Jonatán. Y una de las partes del pacto de ellos es que no se ha quitado el nombre entre Jonatán y David, que mi nombre no se ha quitado de tu casa, ni tu nombre se ha quitado de mi casa, porque somos amigos y había estado ese pacto de amistad. Cuando hablamos de una amistad, mis hermanos, eso es más que una relación, una verdadera amistad. Cuando hablamos de una amistad, indiscutiblemente hablamos de un pacto entre dos personas. Y es tiempo de evaluar nuestras amistades. Dice la palabra que la amistad con el mundo te constituye enemigo de Dios. ¿Queremos ser amigos del mundo o queremos ser amigos de Dios? Las amistades con el mundo son enemistad con Dios. Y una amistad sincera no quiere decir que no podemos tener amigos. Por el contrario, este pasaje nos está animando a cultivar esa amistad con personas llenas de su espíritu, con personas que edifiquen tu vida, tu propósito, tu misión. Esos son los amigos con los que debes compartir, los que te edifican, los que te suman, los que te acercan a la presencia de Dios. Y cuando te sientes sin fuerzas, levantan tus brazos cansados. Cuando te sientes con falta de fe, te reactivan la fe con una palabra de Dios que edifican tu vida. Amistades de la fe. Amistades de la fe. Y ese pacto que había entre ellos nos muestra una amistad genuina, una amistad verdadera, una amistad real. Porque es posible que tengamos amistades genuinas y amistades reales cuando tenemos amistades en el Espíritu. Es un amor que no se compara con nada. No es el mismo amor que sientes por tu hijo, no es el mismo amor que sientes por tus padres, no es el mismo amor que sientes por tu pareja. Es un amor diferente, pero es un amor real. El amor entre amigos y amigos del Espíritu Santo. Bueno, llegó el momento inevitable y en medio de la batalla, Saúl y Jonatán murieron y cayeron en batalla. Fue tal el desespero de Saúl, porque primero murieron sus hijos, y fue tal el desespero de Saúl que dijo: ellos van a venir, mis enemigos. Ya estaba herido, que él mismo se puso sobre su espada y murió. Y su siervo, al verlo, él mismo se puso sobre su espada y murió, porque dijo: prefiero morir acá a que vengan mis escarnecedores a herirme más. Y él mismo murió. Y llegaron las noticias donde David, y dice 2 de Samuel, primero del 25 al 26, puedes leerlo en casa,
decía David cuando se enteró de las noticias: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. La amistad no es algo que se tome a la ligera, mis hermanos. La amistad entre David y Jonatán nos muestran que hay un pacto que puede dar a un testimonio de ellos cuando es una amistad en Cristo. Y más adelante, 2 de Samuel, capítulo 9, miren lo que pasa. ¿Recuerdan el pacto que había entre ellos? Que mi nombre esté siempre en tu casa y el tuyo en la mía. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces David estaba diciendo a sus siervos: ¿quién queda aún de la casa de Saúl al que yo le puedo hacer misericordia por amor a mi amigo Jonatán? ¿Hay alguno? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey David le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Jonatán tuvo un hijo que tenía una discapacidad. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, el hijo de Jonatán. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Mefiboset. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. ¿Ven lo que es ese pacto de amistad? Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. De ser un despreciado con discapacidad a la mesa del rey, por un pacto de amistad. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que me mires? Para que mires a un perro muerto como yo, dijo Mefiboset. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros: nos miró y nos llevó a su mesa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 años y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset pasó a ser como un hijo de David. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Eso hizo el pacto de amistad entre Jonatán y David. Pero quiero que sepas que hubo uno que hizo un pacto con nosotros. Y ese pacto de amistad para llevarnos a la mesa del rey y sacarnos como perros muertos que éramos sin él. Y Mefiboset no entendía: ¿quién es tu siervo? Tú, rey, para que me mires. Yo estaba como perro muerto. ¿Quién soy yo? Y le dijo: no, ahora comerás en mi mesa, por misericordia y por amor a tu padre, mi amigo Jonatán. Y quizá tú estás en esa posición en la que dices: yo soy Mefiboset. Yo soy Mefiboset, lisiado de pies porque no logro avanzar.
Yo soy Mefiboset porque me siento como perro muerto. Yo soy Mefiboset porque no tengo padre. Dios se olvidó de mí. El Señor dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está en Juan 15 del 13 al 16. Mis hermanos, si hoy estás en esa situación de Mefiboset, tienes que saber, tenemos un pacto con ese amigo eterno, un pacto que Él selló en la cruz, cuando murió y cuando resucitó. Antes éramos perros muertos, lisiados de los pies, ahora estamos sentados en la mesa del Rey. Antes éramos siervos, pero el siervo no sabe lo que hace su Señor, ahora somos amigos. Por eso dice: no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los amigos sí saben, y yo les he dicho lo que el Padre tiene para ustedes. Hay un pacto de amistad mayor que el de David y Jonatán, que aún David hizo memoria y restitución en la vida de Mefiboset y los hijos de Mefiboset, pero hay un pacto sobre nuestra vida, y fue la muerte de Jesús por nosotros, y nos ofreció su amistad y nos llevó de una condición de perros muertos a ser ahora estar en la presencia de Dios, ser hijos de Dios. Mefiboset pasó de ser perro muerto, como él mismo se describió, a ser hijo del Rey. Nosotros pasamos de ser perros muertos a ser hijos de Dios, y fue por un pacto de amistad que se selló en la cruz del Calvario.